Marco Terugui. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Marco. Todo bien, Marco, por acá, pero no sé ustedes cómo ven, qué reacciones ha habido a esta diferendo ahora de Javier Milei con Gustavo Petro, que ya la traía con él, pero también ya incluyó al presidente López Obrador. ¿Qué es lo que ven ustedes allá en Argentina sobre este comportamiento de Javier Milei? Bueno, yo diría primero el análisis crítico, ¿no? Que es un gobierno que tiene una creación de crisis diplomáticas realmente inaudita. Recordemos que ya había tenido un nivel de crisis importante con el gobierno de China, con el gobierno de Brasil cuando asumió al invitar al expresidente Jair Bolsonaro, que está imputado por un intento de golpe de Estado. Ya había tenido declaraciones muy fuertes contra el presidente Gustavo Petro cuando estaba en campaña, contra Andrés Manuel López Obrador, y ahora siendo presidente continúa creando crisis diplomáticas que uno se pregunta realmente para qué. Crisis diplomáticas con socios comerciales importantes, crisis diplomáticas con aliados de la región, y va generando, digamos, una suerte de tensión internacional que la pregunta es cuál es el fin. Según la canciller Diana Mondino, ni siquiera el presidente debería excusarse porque efectivamente, según ella, Gustavo Petro fue un terrorista y un asesino. Entonces estamos en un nivel de debate realmente muy particular y muy preocupante, claro. Marco, justamente esto que dices, qué es lo que se pretende con esto, qué hay detrás de esto, pues, ¿qué interpretas tú, más allá de lo que diga la Cancillería, en un momento en Argentina en donde pues a nadie escapa que se encuentran en una verdadera crisis, una crisis política, una crisis social, en donde además se da este reciente anuncio que empuja más esa crisis de la reducción de un alrededor de 30% de empleos en el Estado, en distintas dependencias del Estado? ¿Cómo ves esta? De pronto pareciera más una displicencia propia del carácter de Javier Milei, ¿o tendrá algo que ver también con esta propia crisis que se está viviendo adentro? Sí, es una combinación de elementos, ¿no? Primero recordemos que la política exterior de Javier Milei es una política exterior que él lo ha dicho absolutamente alineada a Estados Unidos, lo cual implica en este caso tener niveles de rispideces muy importantes con China, que es un socio importante, muy importante de la economía argentina, y a su vez un nivel de apuesta a ningún tipo o a una desintegración latinoamericana. Javier Milei no ha visitado ningún país del continente, solo ha ido a Estados Unidos, ha ido a Israel y no ha tenido ningún gesto hacia un país vecino tan importante como Brasil o como Chile o como Uruguay, así que ahí hay una suerte de reproducción de una política de darle la espalda al continente, lo cual implica pelearse con Petro, pelearse con Andrés Manuel López Obrador, sin un sentido, digamos, en términos de diplomático, más allá de esta idea de impedir, como dijo hoy el presidente Petro, todo tipo de integración, y a su vez alinearse con Estados Unidos. Hace pocos días estuvo otra vez un representante de Estados Unidos acá, en este caso ligado a la inteligencia, y plantea otra vez que hay que alejarse de China. Bueno, el gobierno hace eso con creces y se pelea con China y dice que no tienen por qué tener relaciones con gobiernos comunistas. Y en cuanto a lo que bien planteas en términos interiores, es un gobierno que está haciendo un ajuste muy importante, que está haciendo despidos masivos en el Estado. Ya el vocero dijo que van a despedir a 15.000 trabajadores. Entonces también estos artilugios o crisis políticas también genera, digamos, una suerte de agenda para hablar de eso y no tanto de una situación dramática como es miles de trabajadores que del día a la mañana se quedan sin ingresos, sin trabajo y no tienen mucha perspectiva de encontrar porque es una economía en recesión. Marco, pero en el fondo, ¿qué es lo que ofrecería Javier Milei a un gobierno como el de Estados Unidos, por ejemplo? Si la idea es ayudar, como dice Gustavo Petro, a no a impedir la integración de América Latina en un bloque progresista, ¿hasta dónde realmente esto le va a servir a Estados Unidos? Finalmente tiene un acuerdo comercial muy importante con México, que es su principal socio comercial. ¿Qué ofrece Milei? ¿Qué está esperando que gane con esto? Bueno, yo creo que hay diferentes niveles, ¿no? En el caso, digamos, de Argentina en el sur del continente, el hecho de que Argentina dé la espalda a la integración latinoamericana implica que hay un actor potencialmente importante que desapuesta a una unificación regional.
Recordemos que el año pasado volvió Lula da Silva a la presidencia en Brasil, se puso al hombro reimpulsar el Mercosur, que es la unión de los países del Cono Sur, se puso al hombro reimpulsar la Unión de Naciones Sudamericanas, la CELAC. Ese proceso, desde la perspectiva brasilera, tiene en Argentina un socio fundamental que ahora ya no está. Entonces, lo que le ofrece a Estados Unidos es justamente quitar una diplomacia importante para la construcción de esa integración. Y en el caso de México me parece que sí hay un componente mucho más claramente ideológico, ¿no? Que es confrontar con lo que él considera es un adversario ideológico como Andrés Manuel López Obrador. Él se pone en las antípodas, él dice yo soy un liberal anarcocapitalista, que tengo que reducir al mínimo el Estado y tengo adversarios ideológicos, políticos, en este caso el presidente mexicano. Claro, no tiene mucho que ofrecer como resultado económico Javier Milei para plantearse como un modelo exitoso al lado del modelo mexicano. Pero en la política y lógica comunicacional de Milei, cuanto más conflicto, cuanto más altisonante sea ese conflicto, más a él considera que le retribuye en una política de lo que se llama un presidente Trump, ¿no? En este caso. Sí, es claro, digamos, la intencionalidad, por lo menos geopolítica regional, que tiene el cambio o el punto de inflexión que se da en Argentina respecto al rol que cumplía antes. Te lo pregunto en sentido contrario y más desde la perspectiva de los propios argentinos, Marco. ¿Qué es lo que tienen como expectativa o esperan de este cambio en la política exterior argentina? Si antes había un sentido integrador que reportó ciertos también beneficios para la propia población argentina en términos de cómo se enfrentó el tema de la deuda, de pronto el arropo que se daba y el tema comercial, en fin, ahora que se cambian estas alianzas y que seguramente se seguirá avanzando en eso, ¿qué expectativa tienen, Marco, de lo que eso les puede reportar a ustedes? Bueno, hay una suerte de mitología de los gobiernos de derecha, vamos a decirlo de forma esquemática, ¿no? De que los gobiernos que ellos llaman populistas o de izquierda se aíslan del mundo, ¿no? Entonces, según esa versión, Argentina estaba aislada del mundo porque se relacionaba con países o peligrosos, como sería Venezuela o sería Cuba, por ejemplo, y aún más el caso de Rusia, y que con este gobierno se vuelve al mundo, ¿no? Esta figura de que ahora sí volvemos a ser aceptados por el mundo. Bueno, lo que estamos viendo es que es en realidad un país que está cada vez más solo en términos diplomáticos porque está cortando relaciones en la región y está centrándose únicamente en su política hacia Estados Unidos, que ofrece muy poco, y hacia Israel, que está en una guerra hace ya casi 6 meses con bombardeos sobre la Franja de Gaza. Eso en términos internos puede ser, digamos, un factor para los sectores muy convencidos que consideran que efectivamente Javier Milei es, digamos, lo que hacía falta en Argentina para finalmente volver a ser un país serio aceptado en el mundo. Ahora, para la mayoría del pueblo argentino, me parece que esto no afecta a la situación de crisis que está avanzando. Y respecto a esa crisis, hay todavía un debate abierto, que es hasta qué punto una parte importante de la sociedad mantiene expectativa de que al final del túnel, como dice Milei, vaya a haber luz y en qué medida va a ir decreciendo esa expectativa en un sector de la sociedad. Esa es la pulseada más como importante que tiene el gobierno, ¿no? La idea de la tolerancia social y lo que él ha definido como una recesión con esperanza. Es decir, estamos cada vez peor, pero al final estaremos mejor. Si en algún momento eso se rompe, ahí va a tener un serio problema de apoyo popular. Todavía pareciera haber un piso, porque es un gobierno que lleva 110 días más o menos, que le da cierto crédito, por ahora. Pues Marco Terugui, muchas gracias por este enlace y por estos comentarios que nos ayudan a entender en México qué es lo que sucede con este comportamiento de Javier Milei. Gracias. Buenas noches, Marco. Gracias a ustedes.